Sean todos bienvenidos a la escuela dominical. Vamos a iniciar con una oración, ¿les parece? Padre nuestro que estás en los cielos, a ti te damos la honra, la gloria, la alabanza, porque tú eres el creador de los cielos y la tierra y no hay otro Dios fuera de ti, Señor, porque tú eres el eterno y todopoderoso, y porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, para redimirnos de este presente siglo malo. Te rogamos que por la obra de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos puedas iluminar, nos puedas convencer, nos puedas redarguir, corregir, instruir y nos capacites para ser cada día más como Jesús de Nazaret, nuestro Maestro. Te rogamos todo esto, Señor, en la mañana de hoy, en Cristo Jesús. Amén. La consejería bíblica es el curso que estamos abordando. Ya platicamos un poco sobre en qué consiste la consejería bíblica. Explicamos también cuál es la perspectiva engañosa del aconsejado o el ser humano frente a su dolor, frente a su crisis. Y explicamos también que la única forma de encontrar solución al problema del ser humano, al menos en las crisis que experimentamos día a día, tienen que ver con el reconocimiento honesto de nuestras acciones, el reconocimiento genuino, auténtico de nuestra responsabilidad. Recordando textos como Proverbios que dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, el día de hoy hablaremos específicamente en esta lección número 4 sobre las cualidades del consejero. Cualidades del consejero. Hemos hablado mucho del aconsejado, pero el día de hoy estaremos platicando un poquito más sobre las cualidades que debe poseer el consejero bíblico. Y claro que la finalidad de la lección es que todos tengamos de alguna manera una noción de cómo debo ser yo si es que voy a aconsejar. Y también si voy a buscar a un consejero para que me brinde su apoyo, qué cualidades debe poseer. Y vamos a resumir esto en 4 cualidades importantes. Vamos a leer un pasaje clave. Por favor, busquen la segunda carta a Timoteo. Versículo 24 del capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Me parece que los jóvenes tienen su clase, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Tienen clase los jóvenes? Si hay algún jovencito, jovencita que quiera pasar como Lore, si quieres, Lore, aquí están los jóvenes, ¿eh? Puedes pasar si te interesa, mija. Bueno, lección 4 entonces, las cualidades del consejero. Pasaje clave, segunda carta a Timoteo 2, 24 al 26. ¿Lo tenemos todos? Porque el siervo de Dios, el siervo del Señor, no debe ser contencioso. Bueno, lo sabemos, no pendenciero, dice la primera carta sobre el siervo de Dios. El siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, tolerante, sufrido, que todo lo soporte, esa es la idea de sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bueno, este es un texto clave tal vez para aludir a las cualidades de un consejero bíblico. Muchas veces cometemos el error de tomar la responsabilidad de aconsejar a otros sin tener las cualidades
de un consejero de acuerdo a las Escrituras. Y también es muy común que cometemos el error de buscar consejeros que no poseen las cualidades, pero son nuestros confidentes, son nuestros amigos, son conocidos. Pero no basta eso, hermanos. Sí necesitamos ir a las Escrituras y ver las cosas desde una perspectiva bíblica. Bueno, la primera cualidad que yo creo es fundamental, pero antes de mencionarla, me gustaría escucharlos. ¿Qué cualidad debe poseer un consejero bíblico así como determinante, que no puede faltar? Me gustaría que alcen su mano y puedan comentar. Escuchamos a Aurelio. Conocimiento de las Escrituras. Conocimiento de las Escrituras. Sí, yo creo que esa es una cualidad que no debe faltar. Porque si es mi confidente, es mi amigo, mi amiga, pero no conoce las Escrituras, simplemente voy a dañar con mis problemas a esta persona y no me va a poder apoyar. ¿Gretita? Que sea un verdadero creyente. También es muy común que muchas veces buscamos consejeros fuera del reino de Dios. Y eso es un pecado terrible, es una ofensa a Cristo. La Biblia aborda ese asunto muchas veces. ¿Otra cualidad, Israel? Pues tenga esa cualidad de exhortar, que tenga tacto para poder hacerlo. Que tenga dones para la consejería, ¿no? El don de la exhortación, palabra de sabiduría, que tenga tacto, que tenga decoro, como dice el texto, que sea decoroso en el trato con los demás. Porque también pasa que el consejero muchas veces sí tiene conocimiento de Dios, sí puede ayudar, pero en la transmisión de su consejo es muy arrebatado, muy agresivo, muy crudo, y no se produce lo que llamamos la confrontación nutética, sino un regaño áspero que lo que provoca es que el aconsejado se retire de manera inmediata. ¿Alguna otra cualidad que les venga a la mente, hermanos? Bueno, un carácter dominado por el Espíritu, hermana Ale. Una persona que sepa escuchar y aguardar para después aconsejar. Así es. Sí, una persona que tenga la capacidad de escuchar, ¿verdad? Con atención. Y la confidencialidad también. Bueno, hoy vamos a abordar la primera parte porque son muchas cualidades. Hoy solamente vamos a destacar 4 que son fundamentales. Las demás las vamos a abordar dentro de 8 días. ¿Sale? Primer cualidad, número 1. La primera cualidad del consejero es haber experimentado la regeneración. Haber experimentado la regeneración. Alguien se preguntará, ¿qué es esto de la regeneración? Para estas alturas todos deberíamos saber que la regeneración es una palabra que se usa para aludir a una transformación en nuestra naturaleza. La Biblia usa metáforas como nacer de nuevo, nueva criatura, pasar de muerte a vida, que Dios nos ha dado un nuevo corazón, pero regeneración significa nuevo otra vez. Y entre paréntesis yo explico de manera sencilla qué es la regeneración. En otras palabras, que la persona haya recibido el Espíritu Santo por la fe en Cristo. El momento de la regeneración se da cuando el Espíritu viene a morar a nuestro corazón. Y solo puede morar en nuestro corazón por la fe en Cristo. De manera que la persona que va a fungir como consejero tiene que ser alguien que haya experimentado la regeneración, que tenga el Espíritu de Dios, por muchas razones. La primera podría ser que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Para empezar, lo dice Pablo en Romanos 8:9. La otra es que, como dice la primera carta a los Corintios 2:14, el hombre natural, por más que sea mi amigo de años, por más que sea mi amiga y mi confidente, por más que sea alguien que tiene la capacidad de escucharme, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pues para él son locura, y no las puede entender ni discernir, porque si se han de discernir, ha de ser por medio del Espíritu. De manera que este pasaje nos indica que una persona natural, que la expresión más correcta sería el hombre animal o el hombre sin Dios, no tiene la capacidad de dar un consejo de Dios o de parte de Dios, puesto que ni siquiera Dios habita
en su corazón. Por ejemplo, si hay un problema matrimonial y la hermanita busca a su amiga confidente que no conoce a Cristo y le cuenta toda su historia y le cuenta todas las desgracias, el consejo muy probablemente será: sepárate. ¿Qué haces sufriendo? Dime qué te dice tu corazón. Sigue lo que tú sientes, cumple tus sueños, tus metas. Tus hijos te tienen que entender. Y entonces, aunque el consejo desde una perspectiva parece saludable, desde la óptica de Dios es un consejo nocivo que puede destruir por completo la vida de un matrimonio y la vida de unos niños que tal vez van a sufrir muchísimo. Por lo tanto, la primera cualidad es esa, que el consejero haya experimentado la regeneración, que sea un verdadero creyente, como lo mencionó por ahí alguno de ustedes, que sea un verdadero cristiano. Pero yo pregunto, ¿basta con que sea un verdadero cristiano? ¿Verdad que no? No basta con que sea un verdadero cristiano, porque dentro de la esfera de los verdaderos cristianos, si ven ahí, en la primera carta a los Corintios, se habla de dos categorías. Capítulo 2, versículo 15, Pablo dice: en cambio, el espiritual ¿tiene capacidad de discernir, sí o no? ¿Tiene capacidad de dar un veredicto en todas las cosas, sí o no? Sí, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Por una parte, el espiritual, que es un concepto que Pablo usa para hablar del cristiano que es dominado por el espíritu, o un cristiano maduro, no solamente cristiano, sino que es maduro en su cristianismo. No solamente que tiene el Espíritu Santo, sino que tiene una vida dominada o gobernada por el Espíritu Santo. Este tipo de hermanos tienen la capacidad de discernir situaciones complejas, puesto que el Espíritu los domina, y aparte tienen un testimonio intachable, o tienen una vida íntegra, porque el texto nos dice: juzga todas las cosas, pero al mismo tiempo él no es reprobado por nadie, tiene una vida íntegra. Después el capítulo 3, ahí mismo, versículo 1, Pablo dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Hermanos, yo no me puedo dirigir a ustedes como cristianos maduros o como cristianos dominados por el Espíritu. Me dirijo a ustedes como a carnales, como a niños en Cristo. Ustedes se comportan como inconversos. Lamentablemente ustedes se comportan como gente que no tiene a Dios. Yo sé que ustedes son verdaderos creyentes, pero por su falta de dominio y por su falta del Espíritu en cuanto a dejarse dominar por Él, yo los he denominado como niños en Cristo. ¿Son cristianos o no? Sí, pero inmaduros. Y dice el verso 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, el error muchas veces radica en que buscamos consejeros no cristianos y a veces vamos con los cristianos menos indicados también. Así que, entendiendo la primera cualidad, haber experimentado la regeneración, la salvación, tener el Espíritu Santo, llegamos a una segunda cualidad. Número 2, o segunda cualidad: tener una vida dominada por el Espíritu Santo. El consejero, si va a fungir como consejero, si usted va a buscar un consejero, una consejera, no basta con que sea salvo, no basta con que tenga el Espíritu Santo, sea su amigo, su amiga, su confidente. Necesita usted percibir y estar seguro de que este hermano, hermana, tiene una vida dominada por el Espíritu Santo. La gente dominada por el Espíritu Santo es denominada por Pablo como los espirituales. Ahora, para hablar de estos hermanos se usan expresiones como llenos del Espíritu, guiados
por el Espíritu. Andan en el Espíritu. Son expresiones figuradas que apuntan simplemente a que son personas gobernadas por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿quién es una persona dominada por el Espíritu Santo? El neopentecostalismo nos dirá que una persona dominada o gobernada por el Espíritu Santo es aquella que habla en lenguas, aquella que cae al suelo en los cultos de liberación, aquella que saca espumarajos y está borracha del Espíritu Santo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, aunque los corintios tenían esa idea equivocada de que la persona dominada por el Espíritu Santo hablaba en lenguas y hacía cosas extrañas, para Pablo y para el Nuevo Testamento, una persona dominada por el Espíritu Santo es aquella que manifiesta el fruto del Espíritu Santo, entendiendo que el fruto del Espíritu Santo principalmente es amor. Y eso significaría, es el signo, es la evidencia de que una persona está dominada por el Espíritu de Dios. Esa es la manifestación suprema del Espíritu de Dios, el amor. Tal vez no tiene muchas cualidades extraordinarias, tal vez no habla en lenguas, tal vez no es el mejor predicador, maestro, maestra, diaconisa, pero si ama, eso significa que está dominado por el Espíritu Santo. Noten conmigo Gálatas 6, del 1 al 2. Y Pablo es muy específico. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿suele pasar en la iglesia? Sí. ¿Todos fallamos? Sí. Bueno, pues si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son, ¿qué? Espirituales. ¿Es un llamado para toda la iglesia? No, no es un llamado para toda la iglesia. Es un llamado solamente para aquellos que están dominados por el Espíritu. Vean lo que dice: ustedes que son espirituales. No todos, no todos. Sí, pero tiene ganas, sí, pero no significa que pueda hacerlo todavía. Solamente que esté dominado por el Espíritu Santo. Ustedes que son espirituales son los que pueden restaurar, y claro está, con una actitud humilde, con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Primero noten que la cualidad de un hermano espiritual es la restauración. Cuando un consejero está dominado por el Espíritu Santo, lo que hace en la consejería no es propiamente reprender y nada más, o regañar y recriminar las faltas, sino que en medio de todo lo que él haga está buscando una restauración. Y la restauración es una metáfora de una casita que fue tal vez derrumbada, que está en caos, pero el consejero la va armando poco a poco otra vez. Otra cualidad del consejero espiritual en el verso 1, en la parte final, es que lo hace con humildad. Dice el texto: con espíritu de mansedumbre. Y recuerden que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Quién es el espiritual? Aquel que manifiesta el fruto del Espíritu. Termina diciendo que el espiritual también muchas veces, o siempre, se considera a él mismo. No ve al otro como alguien inferior, sino que él está consciente de que él podría estar en esa misma condición. Bien, quiero que vean también conmigo el capítulo 5, verso 22. Ahí se explica quién es el espiritual en términos más completos. Del 22 al 23. ¿Lo tenemos? Mas el fruto del Espíritu es amor. Noten que el texto no dice los frutos del Espíritu, sino el fruto, porque el Espíritu se manifiesta en una sola acción, en amor. Pero el amor podría ser como una fruta, como una mandarina, donde la mandarina tiene diferentes gajitos, pero todos los gajos contienen la misma esencia. Y el amor se manifiesta en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, espíritu de mansedumbre, templanza,
Contra tales cosas no hay condenación. No hay nada que pueda condenar a una persona que manifiesta el fruto del Espíritu. Por favor, vean conmigo otro pasaje. Primer carta a los Corintios, capítulo 6, verso 1 en adelante. Estamos en la segunda cualidad. El consejero no solamente debe ser creyente y regenerado, debe tener una vida dominada por el Espíritu Santo. Segunda cualidad. Estamos en la segunda todavía, perdón. Capítulo 6, versículo 1 en adelante. Los corintios tenían muchos problemas y sí necesitaban consejería. Pasa que en la iglesia muchas veces entre dos hermanos hay un pleito. No sé si les ha pasado que ustedes estén en el pleito o se percatan o son testigos de que dos hermanos la llevan mal. Dos hermanos están pasando por momentos difíciles. Puede ser un matrimonio, pueden ser dos amigos, que ya no son amigos, pueden ser dos hermanas, pueden ser los ministros, pero suele pasar que en la iglesia surgen problemas. ¿Es normal? Bueno, es normal dentro de lo malo que nos permite esta condición caída. No es normal en el sentido de que Dios nos ha dado todas las herramientas para evitar esas situaciones. Pero claro, somos imperfectos aún y naturalmente se van a dar situaciones de crisis. En el capítulo 6 dice Pablo: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Vamos a suponer que dos hermanos tenían un pleito por cuestiones de un préstamo. Dice Pablo: no es posible que ustedes, cuando tienen algo contra otro porque no le ha pagado, no es posible que ustedes vayan a los injustos, a la gente del mundo, en vez de acudir a los santos. Eso está muy mal. Están quebrantando el primer principio, que es ir con alguien que tenga el Espíritu de Dios. Sigue diciendo más abajo, voy a saltar un poquito, verso 4. Dice: si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Vamos a otro nivel. Bueno, tal vez en el primer nivel ni siquiera buscaban a los santos, pero en un segundo nivel siguen cometiendo el error, porque aunque ya están buscando ayuda en la iglesia, ¿cuál es el error? Que están acudiendo a los hermanos inmaduros, a los que son de menor estima. Menor estima aquí se tiene que traducir como aquellos que no tienen aún la capacidad, aquellos que siguen en proceso de madurez. Dice el versículo 5: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros ¿qué? Sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces Pablo nos insta a buscar a un hermano sabio, un hermano espiritual, alguien que esté dominado por el Espíritu de Dios. Esa es la segunda cualidad, hermanos. Tercera cualidad. Número 3, el consejero debe tener un conocimiento profundo de la palabra de Cristo. No solamente debe tener conocimiento de la Biblia, su conocimiento debe ser profundo. Debe ser un hermano o una hermana que en verdad dominen las Escrituras. Es lamentable, yo lo he dicho muchas veces, que pasan años y hermanos no han leído la Biblia ni siquiera una vez. No conocen el Antiguo Testamento, no tienen noción de lo que enseña la palabra en algunos pasajes. Y esto muchas veces se da meramente por la negligencia y por la falta de interés, porque no tenemos hambre por la palabra de Dios. Entonces tenemos que asegurarnos que el consejero realmente tenga un conocimiento profundo. Por eso el texto que leímos apenas ahorita dice: que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno. Se intuye que en la iglesia debe haber sabios, debe haber mujeres sabias, hombres con un conocimiento profundo en la palabra de Dios. Veamos por favor Colosenses 3:16. Colosenses 3:16.
Pablo dice lo siguiente a los colosenses: la palabra de Cristo, todos juntos, more ¿en qué? En abundancia. No solamente dice que la palabra la conozcamos, sino que la palabra debe morar, o sea, más allá de un conocimiento, debe habitar en nuestro corazón, pero en abundancia. Abundancia está implicando profundidad. Abundancia está implicando un gran conocimiento en. Usted no puede aconsejar, yo no puedo aconsejar, no podemos buscar un consejero que no domine las Escrituras. Muchas veces las personas buscan consejo, escuchan el consejo y después las cosas salieron mal y me preguntan: hermano, pero me aconsejaron esto. E independientemente de quién lo haya aconsejado, les hago una pregunta: ¿y qué pasaje le dio? ¿Qué texto le citó? ¿Qué porción de la Escritura se quedó pendiente para su situación? No, pues ninguna. Eso es un pecado grave, porque el texto dice que si alguno habla, dice Pedro, hable conforme a las palabras de Dios. Si no citamos un texto, si no abrimos la Biblia para el consejo, o al menos lo citamos verbalmente, no puede haber beneficio alguno para la persona que está en crisis. La palabra tiene que ser citada. El texto sigue diciendo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Pues para que se puedan enseñar y se puedan exhortar unos a otros en toda sabiduría. ¿Cuál es la clave para que los consejeros y para que los hermanos de la iglesia puedan exhortarse y enseñarse unos a otros? Que la palabra more en abundancia. Este es un requisito importante, no solamente para el consejero, sino para el maestro, la maestra, para todos aquellos que conforman el ministerio de la palabra en las diferentes áreas, obviamente. Otro pasaje, Romanos 15, 14. Lo mismo le dirá Pablo a los romanos. Pablo les dice, ¿lo tenemos? Pero estoy seguro de vosotros. O sea, Pablo tiene una convicción de esta iglesia: hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. ¿Esto qué está implicando? Acuérdense, la bondad forma parte del fruto del Espíritu, del amor. Bueno, lo dejamos de lado porque ya lo mencionamos. Dice después, llenos de todo conocimiento, el conocimiento profundo en Dios, de tal forma, de tal manera, que se pueden amonestar los unos a los otros, pero la condición es que estén llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Y así pueden practicar la nutesis. De hecho, la palabra aquí, amonestación, es la palabra nutesis en el griego. Tanto que pueden llevar a cabo la nutesis los unos con los otros. ¿Qué es la nutesis? Ya lo hemos dicho, la renovación mental. Un cambio de perspectiva que se da en la mente. Esa es la tercera cualidad. Yo le pregunto, ¿sus consejeros dominan la Escritura? ¿O usted como consejero, consejera, realmente cita la Escritura? Y debo mencionar algo: desahogarse con alguien meramente por desahogarse no es bíblico. Eso no existe en la Biblia. Si usted se desahoga con alguien y busca meramente desahogarse, está pecando, porque ahí está Dios presente. Si usted busca un hermano o hermana para platicar situaciones, es porque hay consejería de por medio. De otra manera, hermanos, la Biblia a eso le llamaría chisme, calumnia, ociosidad. Debemos entender que todo lo que hagamos debe recaer en Cristo, en su palabra. Y debemos entender, hermanos, que esto es saludable para la iglesia, que tengamos bondad y conocimiento. Ahora bien, la última cualidad, y no menos importante, dice el punto número 4, tener el don para la consejería. Debo decir algo aquí. Esto no significa que los hermanos que no tengan dones para la consejería no puedan aconsejar, ¿sale? Todos los hermanos en algún momento pueden y deben aconsejar.
aunque no tengan los dones para la consejería. Es decir, si el hermano no tiene el don de la exhortación y no tiene el don de palabra de sabiduría, que son los dones para la consejería, pero el hermano está dominado por el Espíritu, y el hermano también tiene un buen testimonio y conoce la palabra a profundidad, ¿puede aconsejar o no? Pues sí. Sin embargo, no tiene los dones para la consejería. ¿Qué significa? Que lo puede hacer. Pero los que sí tienen los dones de la consejería deben dedicarse de lleno a eso. En cada iglesia sí debe existir un ministerio de consejeros, un ministerio de consejería. Por favor, vean conmigo Romanos 12:8. Pablo, en el capítulo 12, antes de leer el 8, vean el verso 3. Pablo quiere que seamos sensatos, que seamos prudentes, que estemos cuerdos y entendidos de cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, la mano debe pensar con cordura. Si quiere ser ojo, ¿puede ser ojo o no? O sea, ¿la mano al querer me puede guiar por el camino, sí o no? Sí, pero con dificultades, ¿estamos de acuerdo? Se puede esforzar mucho palpando y puedo caminar sin los ojos, y las manos están haciendo las funciones de los ojos, sí, se puede, pero ¿es lo mismo o no? No es lo mismo, definitivamente. Y entonces Pablo quiere que a partir de esta analogía cada uno de nosotros sea honesto, sensato, con respecto a la posición que tenemos por Dios en el cuerpo de Cristo. Dice el verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, gracia que no solo tengo yo, dice Pablo, sino que a cada cual que está entre vosotros. Miren, no tengan más alto concepto de ustedes que el que deben tener. O sea, por favor, hermanos, dice Pablo, no piensen más allá de lo que Dios ha hecho en ustedes, de lo que son, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y la medida de fe aquí es una expresión paralela a las capacidades espirituales o a los dones que Dios nos dio. Versículo 4 lo explica. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, como las manos, ¿verdad? Y los ojos, pero no todos los miembros tienen la misma función, seamos prudentes, seamos sensatos y entendamos que así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos somos valiosos y miembros los unos de los otros. Eso está claro. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, si hay un profeta entre ustedes, que predique, que se dedique a ello, y de acuerdo a la medida que Dios le repartió. Versículo 7, ¿qué dice después? Si alguno tiene el don del servicio, ¿qué debe hacer? Servir. Si alguno tiene el don de la enseñanza, enseñe. Y si alguno tiene el don de la exhortación, dedíquese a la exhortación. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que todos podemos aconsejar, pero aquellos que tengan los dones de la consejería, como el don de la exhortación, tienen que dedicarse enfáticamente a la consejería. ¿Se acuerdan que hemos dicho que en el ministerio de la palabra hay misioneros, que son llamados apóstoles en el Nuevo Testamento, profetas, que son llamados predicadores, tenemos evangelistas, que son aquellos que impulsan el evangelismo en la iglesia y que evangelizan a los nuevos creyentes. Tenemos también maestros, que son los que capacitan, enseñan, instruyen, y tenemos pastores que tienen la cualidad de la consejería. Pastores que muchas veces en algunas iglesias se dedican a la consejería familiar. Si está bien o no el término, el punto es que el que exhorta y el que tenga ese don, dedíquese a la exhortación. Es lo que dice el texto, ¿no? También la primera carta a los Corintios 12:8. Primer carta a los Corintios 12:8 menciona dos dones que son propios de la consejería y del ministerio de la palabra. Dice así, 12:8: porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. No solamente sabiduría, sino palabra de sabiduría. ¿Qué significa eso? Que cuando este hermano o hermana hablan,
De su boca sale sabiduría de parte de Dios. Por eso en el capítulo 6 decía, ¿qué no hay entre vosotros ni siquiera un sabio que pueda entrar en el pleito con sus hermanos y resolver los asuntos? Tal vez recuerden al rey Salomón, cuando 2 prostitutas fueron a pedirle consejo. Lo recuerdan, ¿no? Y el rey Salomón tenía palabra de sabiduría, puesto que el rey Salomón era el ungido de Dios y el Espíritu estaba sobre él. Y el rey Salomón, ante una situación crítica donde no se sabía quién era la madre del niño, doy por hecho que conocen la historia, él da una palabra de sabiduría. Bueno, vamos a partir al niño en 2 pedacitos y cada quien se queda con un pedazo y se acabó el problema. Y con esto Salomón pudo discernir y entender quién era la verdadera madre, porque la verdadera madre dijo, no, mejor que se lo lleve. Y la que no era su madre dijo, pues sí, vamos a partirlo en 2 y yo me quedo un pedazo. Pero Jesucristo es el mayor ejemplo de la consejería, de la nutesis. Cristo Jesús, siempre que confrontó a alguien y aconsejó a alguien, lo llevó a la reflexión. De manera que si aquí entre nosotros existen hermanos, hermanas con esos dones y las cualidades que acabamos de mencionar hoy, les animamos a que busquen crecer más para que ejerzan la consejería. No sé si tengamos preguntas, dentro de 8 días vamos a dar otras cualidades. ¿Preguntas? ¿Comentarios, hermanos? ¿Tenemos tiempo? ¿No? Sí, Isra. ¿Cómo se probaría a uno que piensa tener don de consejería? O sea, ¿cómo se probaría? Porque me imagino que tiene que probarse para ver si tiene ese don. ¿No lo pruebas? Bueno, primero, para colocar a un hermano en el ministerio o en un ministerio, que es el rudimento de la imposición de manos, ¿recuerdan? Sí, la Biblia dice que sean puestos primero a prueba, ¿no? Tanto el diácono como el pastor, las 2 categorías tienen que pasar por un tiempo de observación. Pero ¿cómo darnos cuenta si un hermano o una hermana tienen dones para la consejería? Porque los dones se dan de manera natural en el cuerpo de Cristo. O sea, es muy natural percibir los dones de nuestros hermanos en la interacción constante que empezamos a tener con ellos. Por ejemplo, veamos algunos pasajes. Primer carta a Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 12 y 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Primero eso. Dice Pablo, quiero que por favor reconozcan a aquellos que vienen trabajando, ¿no? Que están amonestando entre ustedes, que los dirigen, los presiden. Entonces, un hermano que va a ejercer un ministerio de consejería, para percibir si tiene ese don o no, no hay que decirles, hermanos, empiecen a aconsejar para ver quién lo hace mejor, sino que de manera natural, tal vez en una charla que tienes con él, con ella, sin pedirle consejo, el hermano te da un consejo y te das cuenta que su consejo es sabio, es bíblico, que el hermano aparte es prudente y que su consejo te ha ayudado muchísimo, y no solo a ti, tal vez a muchos. Entonces es igual como con aquel hermano que va a ejercer el ministerio de la predicación o de la enseñanza, ¿no? Los hermanos empiezan a palpar y a percibir por un trabajo que se viene realizando de manera natural que estos hermanos tienen los dones para tal ministerio. Como pasó en Antioquía. Si te acuerdas, hermano, que en Antioquía se levantó un grupo, enviaron por ahí a Bernabé. Bernabé los exhortó, los consoló y después lo nombraron profeta en el capítulo 13. Después Bernabé en ese momento llama a Saulo de Tarso, que a nadie le interesaba Saulo porque tenía un pasado un tanto turbio, y cuando llega Saulo dice que empezaron a discipular a la iglesia y a enseñar a mucha gente. Es normal que a Saulo lo hayan nombrado como maestro de la iglesia de Antioquía, pero los dos tenían cualidades propias para el ministerio apostólico, por eso después los despiden para la primera misión. ¿Qué significa esto o qué quiero decir? Que de manera natural, hermano, esto se va a dar, que el hermano que tiene don de consejería, la hermana que tiene el don del servicio, la hermana que tiene el don de la enseñanza para otras hermanas, es algo que se va a percibir y se va a notar de manera natural. Y a estos hermanos, dice el texto, debemos reconocerlos.
Claro que más allá del don tenemos que percibir cualidades espirituales, ¿no? Como la integridad y otras cosas, pero yo creo que de manera natural se va dando, hermano. Por eso es importante que interactuemos con todos los hermanos que podamos para ir percibiendo sus dones. Me ha pasado que a veces hay un hermanito muy discreto, muy calladito, y porque no hemos interactuado con él, no hemos visto sus dones, ¿no? Pero una vez que empezamos a tener relación, empezamos a darnos cuenta que en él existen cualidades para cierta labor. Yo creo que así sería, básicamente, hermano. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentario? ¿No? Bueno, pues tenemos unos minutitos, bastantes ahora sí. Bueno, 7 minutos para tomar un cafecito, participar de una galletita. Que Dios les bendiga.